Tras el examen de admisión a la universidad, Ethan, el mejor estudiante de ciencias de la provincia, solicitó plaza en una escuela vocacional. Sus padres me rogaron que les ayudara a revisar su solicitud. Y por eso él y la guapa de la escuela terminaron en una relación a distancia. De camino a visitarla, casi tuvo un accidente de coche. Lo salvé, pero perdió un brazo. Por gratitud, se casó conmigo. Pero durante los siguientes 10 años de matrimonio, me despreció. Decía que lo había manipulado moralmente. Que lo había alejado del amor de su vida. Y cuando finalmente descubrió que yo había alterado su solicitud de ingreso a la universidad, condujo borracho y me atropelló. Mientras me moría, me suplicó, si pudiera volver a vivir esta vida. ¿Podrías? Por favor, aléjate de mí. Si pudiera volver a liderar, bien. No cambiaría su solicitud de ingreso a la universidad. La noticia fue noticia. Una estudiante destacada de ciencias elige una universidad vocacional por amor. Ethan, ¿por qué cambiaste mis opciones universitarias? ¿Por qué no me dejaste estar con Chloe? ¿Tan celosa estás? ¿De verdad tienes que encadenarme a tu lado para siempre? Me has quitado el amor de mi vida. ¿Estás satisfecho ahora? Te odio de verdad. Ethan. Vete al infierno. Por favor. Si hay otra vida, no te me acerques nunca más. Yacía sangrando sobre el cemento. Sus crueles palabras resonaban sobre mí. No sabía qué me dolía más, el dolor en el cuerpo o el dolor en el corazón. 10 minutos antes, Ethan y yo habíamos estado discutiendo. Su madre cometió un desliz y le dijo la verdad, fui yo quien cambió su solicitud. La razón por la que él y Chloe se separaron. Me culpó de arruinarle la vida. Sin embargo, yo aún lo veía con tanta claridad el día de nuestra boda. En el momento en que me levantó el velo. Sus ojos brillaban de ternura y alegría. Dijo que yo era la mujer que más amaba en el mundo. Su único amor. Pero ahora. Dijo que le había costado el amor de su vida. Quería decirle que estaba embarazada. ¿Podría salvar a nuestro hijo, por favor? Pero cuando me encontré con su mirada fría y despiadada. Las palabras se me congelaron en la garganta. Olvídalo. Que así sea. Ethan. Si hay otra oportunidad. No volveré a amarte. Quizás fue el destino. O quizás el cielo finalmente se apiadó de mí porque renací. Volviendo al día en que Chloe se cambió a nuestra escuela. Igual que antes. Ethan estaba en la cancha de baloncesto. Y Chloe. Sonrojándome. Corrí hacia él con una botella de refresco. ¿Qué hice la última vez? Había montado una rabieta. Le quité el refresco de las manos de un manotazo. Y le ofrecí mi termo. Los ojos de Chloe se pusieron rojos como los de un conejo asustado. Y ella huyó entre risas de nuestros compañeros. Después, Ethan me regañó por ser posesiva. Pero se le había olvidado que era alérgico al refresco de naranja. Iván. ¿Por qué te estás despistando? Unas chicas coqueteando con Ethan, ¿no vas a ir a reclamar a tu hombre? Mi compañero de escritorio me dio un codazo urgente. Miré hacia la cancha. Ethan me devolvió la mirada. Sus ojos se llenaron de nerviosa anticipación. Por un momento me quedé aturdido. Sí, allá en la preparatoria. Ethan era una estrella. El sueño de todos. Cuando entramos a la escuela. Incluso hizo una declaración atrevida por miedo a que me intimidaran. Iván es mío. Nadie puede meterse con ella. Todos decían que yo era la joya de la corona de Ethan. Tócalo si quieres. Pero tócame a mí y se volverá loco. Éramos. Como dicen las novelas. Novios de la infancia. Nuestros padres eran vecinos. Los suyos siempre estaban ocupados. Así que prácticamente creció en mi casa. Incluso mis padres decían que algún día terminaríamos juntos. Y así fue. Pero a los ojos de Ethan, lo había atrapado con la culpa y la obligación. Lo había obligado a casarse conmigo. El recuerdo de su rostro la noche de mi muerte, retorcido y disipado, se negaba a desvanecerse.
Me había rogado que dejara de enredarme con él. Que lo dejara en paz. 10 años de matrimonio ya habían agotado todo mi amor por él. Y ahora, en esta vida, mantenerme alejada de él era justo lo que quería. ¿Y a mí qué me importa? Solo somos vecinos. Dije con frialdad, sonriéndole levemente a mi compañera de escritorio. Esta vez no me acerqué a Chloe y le quité el refresco de la mano. Ethan me vio quieto y aliviado, tomó el refresco de naranja con una sonrisa y se lo bebió todo de un trago. Me quedé paralizada. Así que a Ethan ya le debía gustar Chloe en aquel entonces. De lo contrario, ¿por qué bebería a sabiendas algo a lo que era alérgico? Solté una risa amarga y aparté a mi compañero de escritorio. Pero un segundo después de girarme, alguien gritó. No me he desmayado. Me detuve, pero no me volví. Si quería morir. Entonces déjalo. En mi vida pasada. La noche que Ethan descubrió que Chloe se había casado con otro. Se había emborrachado. Me agarró la mano. Tenía los ojos inyectados en sangre de rabia. Dijo que me odiaba por haberlo salvado. Seguro que hubiera deseado que muriera en lugar de perder el brazo. Pero nunca lo entendió para alguien que consideraba el piano su vida. Perder un brazo no fue diferente a morir. Más tarde mi compañero de escritorio me contó lo que pasó después de que Ethan se desmayara. Chloe había llorado junto a su cama como si se estuviera muriendo. Cualquiera diría que Ethan estaba en su lecho de muerte. Mi compañero de escritorio susurró. Observó atentamente mi reacción. Al verme no se inmutó. Continuó. Cuando despertó, ni siquiera la culpó. Siguió consolándola. Todos dicen que a Ethan le gusta Chloe. ¿Verdad? Terminé por ella. Ella asintió. Vacilante. Preocupada de molestarme. Todo el mundo los conoce a ti y a Ethan. Solo somos vecinos. Bajé la cabeza y abrí mi libro de texto. 10 años sin estudiar, y no estaba segura de cuánto recordaba aún. No tardó mucho en correr la voz de que Ethan y Chloe estaban saliendo. Todos esperaban mi reacción. Después de todo, los amores de la infancia rara vez superan la emoción de un nuevo romance. Ethan. Me preocupaba causarle problemas a Chloe. Incluso vino a advertirme él mismo. Yvonne. Chloe es tímida. Está sola aquí sin nadie en quien confiar. Tienes muchos amigos y a tus padres. Si estás enojado, desquítate conmigo. No odies a Chloe. Lo miré. Había aire en sus ojos. Y un rastro de súplica nerviosa. Ethan. Solo somos vecinos. ¿Por qué iba a atacar a tu novia? Exhaló aliviado, pero también sintió un destello de algo que él mismo no notó, decepción. Después de eso, Ethan fue aún más público al expresar su cariño por Chloe. El asiento en la corte que antes estaba reservado para mí ahora le pertenecía a ella. Todos en la escuela sabían que Chloe era su niña preciosa. Intocable. Ese era Ethan. Cuando amaba con todo su corazón. Y cuando odiaba. Me destruyó con él. De lo contrario. Como si no, ¿cómo podría haber sido él quien me matara? A veces. Cuando nos cruzábamos en el pasillo, fingía no verlo. Mis padres me preguntaban por qué Ethan y yo ya no íbamos juntos a la escuela. Sonreiría y diría, hemos crecido. Ahora caminamos por caminos diferentes. En cuanto a Ethan, tenía su propio purgatorio que afrontar. ¿Por qué debería acompañarlo allí? Pero lo que no había previsto era que mi desapego aumentaría su insatisfacción. Ese día, después de terminar de practicar el piano, me quedé atascado en la puerta. Miré hacia arriba y vi la luz del sol deslumbrante. Y allí estaba Ethan, pero ya no era la persona que conocía. Quizás fue la frialdad en mi mirada lo que lo dejó atónito. Me agarró la barbilla y sonrió con suficiencia. Yvonne. ¿Qué pasa? ¿Por qué me has estado evitando últimamente? Yvonne. Repetí el nombre en silencio.
Cada vez que lo había oído de labios de Ethan, siempre me sonrojaba. Mi corazón se aceleraba. Ahora, sin embargo, me llenó de repugnancia. Me quité de encima su mano y di un paso atrás, manteniendo la distancia perfecta que uno mantendría con un desconocido. Pero Ethan y yo habíamos crecido juntos. ¿Cómo era posible que no entendiera lo que quería decir? Habló. Yvonne, ¿es porque te he estado descuidando mientras estoy saliendo con alguien? ¿Estás enojada? Lo siento. No me ignores. Me reí. ¿Cómo no me había dado cuenta antes de que Ethan podía ser tan vil? Siempre miraba el tazón mientras observaba la olla con tanta desvergüenza. Verdaderamente despreciable. Justo cuando estaba a punto de hablar, mi visión periférica captó a una chica pálida parada no muy lejos. Sonreí con picardía y la señalé. Ethan, en vez de darle vueltas a esto, deberías ir a consolar a tu amiguita. El rostro de Ethan se endureció. Chloe salió corriendo llorando. Y él me miró con expresión compleja. Finalmente la persiguió. No tenía ni idea de qué hablaban. Pero Ethan logró calmar a Chloe. Y nunca más me molestó después de eso. Por un tiempo disfruté de un periodo de libertad. Pero entonces, la paz se rompió cuando Chloe vino a buscarme. Mirándola, entendí por qué a Ethan le gustaba Chloe. Era como una enredadera delicada. De esas que te hacían querer protegerla a primera vista. Pero yo sabía que Chloe no era tan pura e inocente como parecía. Yvonne, ¿sabías que Ethan y yo salimos? ¿Por qué sigues intentando seducirlo? Me acorraló en la puerta de la sala de práctica de piano. Y tuve que admitirlo. Eran la pareja perfecta. Incluso los lugares que elegían para confrontar a la gente eran idénticos. Ambos parecían creer que el mundo debería girar en torno a ellos. Ignoré a Chloe. Después de todo, ya había agotado mi paciencia con estos celos insignificantes durante los 10 años de mi vida pasada. Levanté la pierna. Estaba a punto de pasar junto a ella. Cuando Ethan se acercó corriendo, abrazó a Chloe. Me miró con los ojos entrecerrados y receloso. Frunció el ceño y me preguntó, ¿por qué le causas problemas a Chloe? Me detuve en seco. Apuntó a la cámara de vigilancia que estaba sobre nosotros. Y dijo, si estás ciego. ¿Quizás deberías ver el vídeo? Ethan, eres un idiota. Ah. Y por cierto, ¿puedes decirle a tu novia que deje de perseguirme? Solo somos vecinos. Dicho esto, me di la vuelta y me fui sin pensarlo 2 veces. Me había acostumbrado a Eva y a ofender a Chloe sin motivo. En mi vida pasada. Incluso el día de nuestra boda. Chloe se levantó de repente y anunció que quería ser mi dama de honor. Bromeó, diciendo que era para compensar el arrepentimiento de no haberse casado con Ethan. Llevaba un vestido blanco. Claramente preparado con antelación. Estaba segura de que Ethan no se negaría. Y no lo hizo. Pero perdí prestigio. Ethan siempre se había sentido culpable con Chloe. Aunque fue ella quien inició la ruptura. Quien se enamoró de un hombre rico de segunda generación y la engañó. Ethan iba camino a reconciliarse con ella cuando tuvo el accidente de coche. Tuve reflejos rápidos y lo aparté. Pero fui yo quien fue atropellado por las ruedas. Me dejó con una mano incapacitada permanentemente. Después, Ethan se despertó y me propuso matrimonio. Todavía recuerdo ese momento, Ethan de rodillas. Sus ojos se llenaron de amor. Dijo, cásate conmigo. Él dijo, te amo. Él dijo, quiero cuidarte el resto de mi vida. Le dije a Ethan que no tenía por qué sentirse culpable. Que salvarlo fue mi decisión. Más tarde me enteré de que el día de la propuesta de matrimonio de Ethan, Chloe se había casado. Ethan y yo no habíamos estado exentos de momentos dulces. En los 3 años posteriores a nuestro matrimonio compartimos un cariño genuino. Pero no mucho después, Chloe se divorció del rico de segunda generación. Y Ethan pareció perder su alma. Si la amaba tanto, ¿por qué seguía molestándome?
pensando en el abismo. Abrí mi termo. Se dio la vuelta y le arrojó el contenido a Ethan en la cara. Burlándose. Dije. Ya que no puedes pensar con claridad, déjame ayudarte a despertar. Después de eso Ethan y yo nos distanciamos por completo. Él estaba ocupado disfrutando de su romance con Chloe. Mientras me concentraba en practicar el piano y en mis estudios, finalmente me dirigí a Feuillet de Falle. Un mes después. El Conservatorio de Música vino a la escuela a seleccionar a los estudiantes. Mi selección era esperada. Pero lo que realmente me sorprendió fue que también habían elegido a otra persona. Chloe. Esto me intrigó. ¿No era ella quien decía haber crecido en un orfanato? ¿Cómo podía tocar el piano? En mi vida pasada, Chloe no había demostrado tener tanto talento. Su elección causó un gran revuelo. Después de todo, solo había una plaza disponible. Estaba claro que Chloe y yo competiríamos. Mi compañera de escritorio estaba ansiosa por mí. Pero mantuve la calma. Con más de 10 años de práctica de piano a mis espaldas, no había forma de que pudiera superarme. Oye, ¿te enteraste? La decisión de Chloe. Al parecer, tras conocer a Lea, Ethan la ayudó a mover algunos hilos. Dicen que con sus notas no habría llegado a una gran universidad. Así que la metió por la puerta trasera. Eso es demasiado consentido. ¿Y qué hay de Yvonne? ¿No es ella la que ha estado en una banda, y mientras tanto, el amor de la infancia se enamora del recién llegado? Apoyé la cabeza en el escritorio, sin prestarle atención a su jefe. Pero mi compañera de escritorio no pudo contenerse. Dio un golpe en la mesa y gritó, ¿qué tonterías dicen? Se les compara la habilidad de Yvonne al piano. Levanté la vista. Divertido. Y tiró de su manga para calmarla. Justo entonces, Chloe irrumpió por la puerta. Las lágrimas le corrían por la cara. Me señaló, llorando lastimosamente. Yvonne. Sé que te quité a Ethan. Pero lo amo de verdad. Aunque me menosprecies y pienses que no merezco competir contigo, no tienes por qué hablar así de mí afuera. Chloe sollozó. Pero se mantuvo firme. Era difícil no sentir lástima por ella. Los chicos de la clase salieron enseguida en su defensa. Se volvieron contra mí por ser mezquina. Mi compañera de pupitre. Temblando de ira. Estaba a punto de decir algo. Pero golpeé la mesa con la mano y me eché el pelo hacia atrás con una sonrisa sarcástica. Nada de eso. ¿Qué hay de malo en decirlo? ¿Alguien se puede comparar conmigo? Llevo tocando el piano desde los 4 años. Y a los 18 ya tengo mi certificado de 8º grado. Chloe. ¿Qué te hace pensar que puedes competir conmigo? ¿Solo porque estás saliendo con alguien? ¿Y tus notas son las más bajas? La cara de Chloe se puso roja y luego se ensombreció de vergüenza. Y mi compañero de escritorio no pudo evitar reírse a carcajadas. Espera. Seguro que entro. Chloe murmuró sus últimas palabras y salió corriendo. No dejé que sus amenazas me molestaran. No todos merecían mi atención. Ethan no se lo merecía. Y Chloe aún menos. Al principio pensé que sería así con Chloe montando un escándalo. Ethan saldría en su defensa. Pero esta vez actuó de forma extraña. Cuando me lo encontré en la ronda. Ni siquiera podía mirarme a los ojos. Parecía un poco culpable. No fue hasta el día de la selección que me di cuenta de por qué. Tenía la mano derecha lesionada y no pude participar en la competición. Solo entonces comprendí de dónde provenía la culpa de Ethan. Realmente lo hizo por Chloe. Recurrir a tácticas tan deshonestas. Pero claro. En la vida anterior, Edin cumplió mi APSEI. No dudó en atropellarme con un coche. ¿Cómo pude ser tan ingenua como para pensar que tendría piedad de mí? Antes de subir al escenario, Chloe me susurró al oído. Riendo alegremente. Yvonne. ¿Y qué si llevas tocando el piano desde los 5 años? Ya te has lastimado una mano. Veamos cómo te comparas conmigo.
De hecho. Ethan había venido a verme antes de la competición. Quería que me retirara. Yvonne no es nada. No puedes dejárselo. Sin pensarlo, le di una bofetada. Aunque hacía tiempo que lo había abandonado, eso no significaba que no me sentiría enojada. Solo por Chloe. ¿Metiste hojas de afeitar en mi cajón a escondidas para asegurarte de que no pudiera competir? Levanté la otra mano herida. Las vendas estaban manchadas con un leve rastro de sangre. Ethan me miró con impaciencia. Dijo. Solo te lastimaste una mano. Chloe, dirigiendo, cumplió mi obsesión. Por otro lado, podría perder su futuro. El futuro de Chloe. ¿Qué tenía que ver conmigo? Si no tenía talento. ¿Por qué no se centra en sus estudios? Ahora quiere culpar a alguien que trabajó más que ella, qué ridículo. Ese fue el punto en el que Ethan y yo rompimos lazos por completo. Pero cuando subí al escenario, la sonrisa de Chloe se congeló al instante. Y no pudo ocultar su disgusto. Nunca imaginó que aún podía actuar con una sola mano. Fue suerte. En realidad, no es que tuviera un talento excepcional. En mi vida anterior, después de lastimarme intentando salvar a Ethan, no me rendí. Aunque ya no podía actuar en el escenario. Mi amor por el piano nunca se desvaneció. Así aprendí a tocar con una sola mano. Aunque el repertorio era limitado. La pieza que toqué ese día era la que había practicado durante 10 años. Día tras día. Mientras la música llenaba el aire. Dejé de mirar a Chloe y me sumergí por completo en la actuación. Cuando la última nota resonó por toda la sala, el público estalló en aplausos. Y la admiración atónita de Ethan era claramente visible. Aunque intentó ocultarla rápidamente. Y la negativa de Chloe a aceptarla era evidente. Yvonne, eres increíble. Puedes tocar el piano con una sola mano. Con razón eres el prodigio de la clase. Me impresionas. Retiro lo dicho. No cualquiera puede compararse contigo. La competencia posterior fue viento en popa. Y recibí mi carta de aceptación del Conservatorio de Música. El tiempo pasó volando. Mientras nos concentrábamos en nuestros estudios, Ethan y Chloe seguían ocupados presumiendo de su relación. Aún así, las notas de Yvonne seguían siendo las mejores. No fue hasta que terminó el examen de admisión a la universidad que todo cambió. El día de la solicitud de ingreso a la universidad, los padres de Ethan, que normalmente estaban fuera, llamaron a mi puerta. Me sorprendí al abrir. Casi no reconocí a la cansada pareja que estaba frente a mí. Tío, hola, ¿cómo estás? Tía, ¿qué te trae por aquí? Los padres de Ethan casi nunca estaban en casa. Ni siquiera en vacaciones. ¿Por qué estaban allí ahora? Mis padres estaban igual de sorprendidos. Pero rápidamente los hicieron pasar. La madre de Ethan bebió un sorbo de té. Pero cuando habló su voz tembló. Como si acabara de recibir un golpe fuerte. Yvonne, sé que eres la más cercana a Ethan. Insiste en solicitar admisión en una escuela vocacional para una chica. ¿Podrías hablar con él, por favor? Tía, ¿pueden Yvonne y el tío decirlo? No tengo mucha confianza en Ethan. No puedo convencerlo. Me negué sin pensarlo 2 veces. Acababan de sentarse. Y yo ya sabía lo que querían. En mi vida anterior, la madre de Ethan me había pedido lo mismo. Me había rogado que modificara en secreto la solicitud de admisión a la universidad de Ethan. Pero después de todo el dolor que había soportado, ¿cómo podría pasar por eso otra vez? Mi padre me lanzó una mirada de enfado, pero intervino para calmar las cosas. Ah, ya ves. Ella hablará con él. Ethan es como un hijo para mí. No puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo arruina su futuro. Mi padre aún no sabía que Ethan y yo habíamos cortado lazos por completo. Aunque no le gustaba que Ethan saliera con alguien. Lo conocía desde niño. ¿Cómo no iba a sentir cariño? Ahora los 4 se turnaban para suplicarme. La madre de Ethan se arrodilló frente a mí. Me agarró la mano entre lágrimas.
Yvonne no había cumplido mi deseo. Te lo ruego. No lo sabes. Este niño nos amenazó con suicidarse si no lo aprobábamos. Dijo que saltaría de un edificio si no estábamos de acuerdo. En ese momento los recuerdos de mi vida anterior y esta se confundieron. Fue en ese momento de debilidad que accedí a la petición de la madre de Ethan. Y luego en secreto modifiqué su solicitud universitaria. Más tarde, a la madre de Ethan se le escapó sin querer. Y Ethan estalló de rabia. Casi tira la casa por la borda. Incluso me culpó por su ruptura a distancia con Chloe. Si no fuera por ti, Chloe y yo no tendríamos que estar en una relación a distancia. Ella nunca habría roto conmigo. Ese día, Ethan me agarró del cuello. Sus ojos estaban inyectados en sangre de furia. Me dijo que deseaba que estuviera muerto. Dijo: ¿por qué el coche no me mató cuando tuvo la oportunidad? Volviendo al presente. Solté la mano de su madre y la ayudé a levantarse. Suspiré suavemente. Tía. No es que no quiera ayudar. Ethan y yo hemos roto lazos. No puedo hacer nada por él. En esta vida. He aprendido a olvidar el pasado y a respetar el destino de los demás. Sin mi ayuda. Y con Ethan amenazándolo de muerte. Finalmente consiguió lo que quería. El mejor estudiante de ciencias de la provincia. Ingresó en una escuela vocacional. Y la noticia causó sensación durante un tiempo. Y los padres de Ethan. Totalmente decepcionados. Le cortaron el apoyo económico. Decidí dejar que se las arreglara solo. En cuanto a mí, me dirigía al metro. Ya había recibido mi carta de aceptación de la universidad de mis sueños. Nada de esto me preocupaba ya. Pero en una reunión de exalumnos. Es difícil no encontrarse en una ciudad tan pequeña como Zhongcheng. Desde lejos vi a Chloe sonrojada. Discutiendo con Ethan. Al final. Ethan pesado. Claramente irritado. Me di la vuelta y me alejé. Después de que él se fuera, Chloe me vio. ¡Ay, Dios mío! ¿Acaso su mirada la hizo pensar que la estaba escuchando a escondidas? Claramente se alejaba tanto y bueno, lo hizo. Yvonne. Ríndete. Afán siempre será mío. Esta vez. No dejaré que me lo robes. Entendí rápidamente el significado oculto de las palabras de Chloe. ¿Esta vez? ¿Qué quiso decir con eso? Repasé la extraña mirada de Chloe y me di cuenta de que era diferente. Aunque nunca había tocado el piano durante la competición. Su actuación no estuvo mal, aunque yo era mejor. Pensé, ¿podría ser Chloe? También. Renací. Alguien me llamó por detrás. Pero no tuve tiempo de pensar. Simplemente se lo dije a Chloe. No busco hombres entre la basura. El nuevo semestre llegó rápido. La universidad de Ethan estaba cerca. Mientras el mío estaba en la capital, antes de irme borré toda su información de contacto. Esta vez, estaba decidido a empezar una nueva vida, una en la que el nombre Ethan ya no existiría. Lo único que rompió esa determinación fue un simple mensaje de un número. Devon. Lo siento. Sin dudarlo. Lo bloqueé. Durante los siguientes 4 años de universidad, me sumergí en el estudio. Me uní a innumerables clubes. Hice nuevos amigos. Y llené mis días de propósito. En mi vida anterior mi mundo entero giraba tanto en torno a Ethan que nunca me di cuenta de cuántas pequeñas alegrías me habían estado esperando en silencio todo el tiempo. Claro. La universidad era la época de la juventud. Algunos intentaron perseguirme. Pero no tenía espacio para nadie más en mi corazón. Solo quería concentrarme en mi futuro. En mi último año por fin conseguí un puesto en el concurso internacional de piano. En mi vida pasada, recibí la misma calificación, pero la retiré por un accidente. Ahora, por fin pude cumplir ese sueño. Mis padres volaron desde Yonchan, mucho antes de la competición. Todos los días. Me rondaban ansiosos cocinando sopas. Dando masajes.
aterrorizados de que cometiera el más mínimo error. El día de la función, al mirar al público, vi a alguien que nunca esperé. Ethan. Los años lo habían transformado. El chico que una vez brilló con tanta intensidad ahora estaba demacrado y ojeroso. Su ánimo se apagó. Había conseguido lo que quería, Chloe. Pero de alguna manera. Parecía completamente perdido. Mientras mis dedos descansaban sobre las teclas, mi mente se quedó en blanco. En ese momento. No había pasado ni presente. Ni amargura ni arrepentimiento. Cuando se apagó la última nota, estalló un estruendoso aplauso. Me levanté. Hizo una ligera reverencia al público y sonrió. Los resultados se anunciaron allí mismo en el escenario. Para mi leve sorpresa, no había ganado el primer lugar. Ese honor le correspondió a alguien a quien no conocía bien. Pero bueno, Julián. Técnicamente. Éramos solo compañeros de escuela. O mejor dicho, nos habíamos enamorado de la tía Sasa. Él era el rival de Ethan desde hacía mucho tiempo. Como subcampeón, estuve a su lado durante la ceremonia de premiación. Me reconoció de inmediato. Y lo saludé con una sonrisa tranquila. El segundo puesto seguía siendo un logro. Y para ser justos, Julián realmente merecía el primer puesto. Era brillante aunque notoriamente discreto. Después de la ceremonia, rumbo a Feldmeinsay. Intercambiamos contactos de WeChat. Almas gemelas. Al fin y al cabo. Siempre nos reconocemos. Cuando Julián vio a Ethan cerca, se disculpó cortésmente. La pequeña Yvonne. Te debo una cena algún día. Me reí suavemente y le hice un gesto para que se fuera. Pero el momento pareció atravesar a Ethan como un cuchillo. De repente me agarró la muñeca. Su voz estaba cargada de acusación y decepción. Yvonne. ¿Desde cuándo empezaste a hablar con Julián? ¿Sabes cuánto lo odio? Parpadeé. Disculpa. Estaba loco. Y porque sabía exactamente dónde atacar. Sonreí levemente. ¿Qué pasa? ¿Rompiste con Chloe? Así que viniste corriendo a buscarme atención. No fue un comentario vano. Tenía mis fuentes. Después de entrar en la misma universidad. Ethan se desilusionó rápidamente. No soportaba la idea de estudiar en una escuela de mala calidad. Siempre que él y Chloe peleaban. Se volvería loco. Si no fuera por ti, nunca estaría atrapado en este basurero. Con el tiempo su dinámica cambió. La otrora adorada Chloe ahora era quien lo perseguía. Mendigando migajas de cariño. Pero la ambición de Ethan siempre había superado a su entorno. Incluso entonces. Nunca estuvo destinado a conformarse con la mediocridad. Sin duda. Ya se había dado cuenta de cuánto había perdido. Él estaba dispuesto a transferirse y luego cursar estudios de posgrado. Mientras tanto, Chloe seguía atrapada en interminables discusiones sobre amor y lealtad. Su relación se había fracturado irreparablemente. Y el Ethan que estaba frente a mí ahora ni siquiera merecía una mirada. Yvonne. Lo siento. Realmente te hice daño. Te fallé. Su voz tembló. Me quedé allí, manteniendo una distancia educada y emocional. Incluso el aire entre nosotros se sentía contaminado. Su confianza era absurda, tan absurda que casi me hizo reír. Yvonne. ¿De dónde sacas la idea de que me hiciste daño? Tú. Un tipo de una universidad de mala muerte sin siquiera un título oficial. Dejemos algo claro, solo éramos vecinos. Eso es todo. Hice una pausa. Levantando mi mano derecha, la misma que aún conservaba leves cicatrices incluso después de 4 años. ¿Sabes cuál es el bien más preciado de una pianista? Sus manos. Debiste darte cuenta en el momento en que lastimaste las mías por Chloe. Dejamos de ser amigos cercanos. Esperaba que se fuera furioso, avergonzado. En cambio, me miró en silencio. La sonda se balanceaba. Ojos hundidos. Entonces soltó un lamento.
Sin previo aviso, sacó un cuchillo de fruta del bolsillo y se cortó la palma. La sangre le corría por la mano mientras me miraba. Pálido y tembloroso. Yvonne, ¿cuándo es nuestro? En aquel entonces. ¿Alguna vez me amaste? Nunca. Después de ese día. Ethan empezó a aparecer por todas partes. A veces me esperaba en la puerta del dormitorio con mi merienda favorita de la infancia, bollos de frijoles dulces. A veces. Cuando llovía, se agachaba afuera de mi aula con un paraguas. Si me negaba a compartirlo, me lo ponía en la mano y se alejaba solo entre la tormenta. Al poco tiempo la gente empezó a decir que Ethan estaba locamente enamorado de mí. Pero no habían visto lo que yo había visto. El mismo hombre agarrándome la garganta. Exigiendo saber por qué no moría. El mismo hombre que me ataca como un loco. Hay gente así. Desde el momento en que la conoces. Simplemente están equivocados. Lo rechacé una y otra vez. Nunca se cansaba. Era casi nostálgico como me perseguía cuando éramos niños. Gritando mi nombre una y otra vez hasta que cedía con una sonrisa reticente. Ese día salí del cuarto de práctica bajo una llovizna ligera. Ethan vino corriendo desde lejos y se detuvo justo antes de mí. A unos 30 centímetros de distancia. Con cautela, metió la mano en su abrigo y sacó un termo. Iván. Tu compañero de piso dijo que no te encontrabas bien. Preparé sopa de dátiles rojos, todavía está caliente. Por favor. Toma un poco. Por un instante. Algo dentro de mí me carcomía. Pero cuando pensó que estaba a punto de quitármelo, le tiré la taza de la mano. Mi mirada era gélida. Afán, Ethan. Ya no pertenecemos al mismo mundo. No necesitas perder el tiempo conmigo. Su rostro palideció de incredulidad. Como si no pudiera comprender mi crueldad. Probablemente seguía pensando que yo era la misma chica, alguien a quien siempre se podía convencer con persistencia. Afán, Ethan. Dije con frialdad. Me das asco. No amas a nadie. Solo estás obsesionado con lo que no puedes tener. Antes, esa persona era Chloe. Ahora, era yo. Ethan nunca amó a nadie, solo se amaba a sí mismo. Egoísta y engañoso. Antes de que pudiera hablar, un par de brazos me rodearon los hombros por detrás. Una voz cálida y suave me rozó la oreja. Iván. ¿Por qué sigues aquí? ¿No quedamos en cenar juntos? Llevo una eternidad esperándote. No había ni rastro de queja en sus palabras. Solo un atisbo de celos. Giré la cabeza y me encontré con el rostro hipnótico de Julián. Si la apariencia de Ethan era audaz y rebelde, la de Julián era gentil y contenida. Con aire de calma y moderación. Bien. Me encontré con un compatriota y charlé un rato. Perdón por hacerte esperar. Vamos a comer algo. Tomé la iniciativa de agarrarle la mano a Julián. Y al pasar junto a Ethan, oí el sonido de un cristal rompiéndose. Vamos. Aparté a Julián sin pensarlo dos veces. Solo después de haber caminado un buen trecho me di cuenta de que todavía lo tenía de la mano. Y lo solté rápidamente. Lo siento. Me aproveché de ti. Julián sonrió. Su expresión es irresistiblemente encantadora. Sus ojos son capaces de atraer a cualquiera. Está bien. Lo disfruto. Respondió con voz suave y cálida. Después huí. Sintiéndome extrañamente inquieto. Más tarde supe por otros que el día que conocí a Julián no había sido casualidad. Él ya había preguntado por mí y había orquestado el encuentro deliberadamente. Me quedé impactada. Nunca habíamos intercambiado una palabra en la preparatoria. Y la única vez que nos habíamos visto fue durante la competencia. Mi compañero de cuarto incluso bromeó. Preguntando. ¿Se dejó llevar Julián por tus genes de pianista? Tus hijos sin duda serían genios musicales. Palabras de Julián. Lo disfruto. Resonó en mi mente. Y rápidamente negué con la cabeza. Quizás lo entendí mal.
Después de eso, Ethan finalmente dejó de molestarme. Sentí un gran alivio. Volvió con Yeon-chan, concentrado por completo en sus estudios. Oí que Chloe intentó visitarlo varias veces. Pero él la rechazó siempre. Solo después de que la madre de Ethan intervino, Chloe fue puesta en su lugar. Y se calmó un rato. En el último semestre de mi último año, por fin recibí mi carta de aceptación de Berkeley. Como iba al extranjero, volví a Yeon-chan ese mismo día. Toda la familia de Ethan estaba allí. Viendo cuánto había adelgazado. Me enteré de que había entrado en la Universidad Yeon-chan. Que al menos era una escuela prestigiosa. Felicidades. Por consideración a mis padres. No quería complicar las cosas. Ethan forzó una sonrisa amarga. Ethan. Si alguien hubiera cambiado mi solicitud de ingreso a la universidad en aquel entonces. Podría haber sido lo suficientemente bueno para ti. Bajé la mirada. ¿Cuántos que hubiera pasado si? El día que salí para el aeropuerto, Ethan vino a despedirme. Estaba aún más callado. Su comportamiento es más comedido. Yvonne. ¿Por qué no me perdonas? Nos conocemos desde pequeños. ¿No se supone que nuestro vínculo es más fuerte que esto? Te traté tan bien entonces. Y ahora sé que me equivoqué. ¿Por qué no me das otra oportunidad? Aunque sea igual que antes. No podemos volver a eso. Ni hablar. Lo rechacé sin dudarlo. La sola idea de ser su amiga me daba asco. La ira de Ethan casi estalló en una guerra. Entonces, ¿por qué Julian sí? ¿Qué derecho tiene a estar cerca de ti? ¿Es una especie de venganza contra mí? Yvonne, sabes que no soporto a Julian. ¿Entonces lo estás usando para vengarte de mí? ¡Qué arrogancia tan desconcertante! En la puerta de embarque. Se lo dije. ¿Y sí? ¿Y si alguna vez intentaste matarme? ¿Y si mataste a nuestro hijo? ¿Y si me hubiera casado contigo? ¿Solo para que terminara trágicamente? Ethan abrió los ojos de par en par conmocionado. Luego soltó una risa amarga. Lo oí murmurar débilmente. Así que tú también has vuelto. Le di la espalda y me alejé. Dando el primer paso para irme. Cuando el avión aterrizó me encontré con alguien inesperadamente. Julian. ¡Qué casualidad! No es casualidad. Vine especialmente a buscarte. Epílogo de Ethan. Ethan. Lo siento. Debido a una pérdida excesiva de sangre, ni tu esposa ni el bebé sobrevivieron. Por favor, acepte nuestras condolencias. Ethan se quedó paralizado tras escuchar las palabras del médico. Un hijo. Tenían un hijo. ¿Y él había sido quien causó sus muertes? Cuando llegaron los padres de Yvonne. Su padre le dio una bofetada a Ethan. ¿Por qué mataste a mi hija? Ethan se miró las manos. Cubiertas de sangre. Su mente estaba aturdida. ¿De verdad la había matado? Ah, sí. Un día, en la cena. Su madre había dejado escapar sin querer la verdad sobre el cambio en la solicitud de ingreso a la universidad. Si no fuera por Yvonne, no habrías logrado lo que has logrado. ¿Y entonces qué pasó? Ethan no lo recordaba. Solo recordaba a Yvonne parada frente a su coche, rogándole desesperadamente que no se fuera. En ese momento estaba consumido por la ira y sin pensarlo. Pisó el acelerador a fondo. No esperaba que Yvonne no lo esquivara. ¿Por qué no se había movido? ¿Intentaba usar su culpa otra vez? Pero ¿cómo pudo haber muerto realmente? Cuando los padres de Yvonne llamaron a la policía. Lo arrestaron. Y no se resistió. Alguien como él no merecía vivir en este mundo. Pero para su sorpresa, cuando volvió a abrir los ojos, había vuelto a ser el mismo de antes. Y esta vez. Todo era diferente al pasado. Capítulo 13. Había conseguido entrar en la misma universidad que Chloe. Lo cual parecía casi increíble. Pero no tardé mucho en frustrarme. Esta no era la vida que quería. Chloe era tan irrazonable.
constantemente preocupada de que reviviera mi relación con Yvonne. Al principio, no quería molestar más a Yvonne. Había logrado sus sueños. Y ahora ella brillaba con tanta fuerza. Yo, en cambio, era como una rata escondida en la oscuridad. Nunca vi la luz del día. Terminé con Chloe. Pero ella se negó a aceptarlo. Incluso amenazó con suicidarse. Si quieres morir, adelante. Simplemente muere lejos de mí. Al final, no pude resistir mi anhelo por Yvonne. Pensé para mí mismo, aunque solo sea una mirada más, sería suficiente. Así que fui a ver su competencia a escondidas. Y cuando sus ojos se encontraron con los míos, sentí una oleada de emoción. Me reconoció. Así que todavía le importaba. ¿Verdad? Después de todo. Con tanta gente alrededor, ¿cómo pudo distinguirme? En el escenario, se veía radiante y segura. Pero para mi sorpresa, Julián también estaba allí. Ese tipo seguía siendo tan molesto como siempre. Recordé que en mi primer año ya tenía puesta la mira en Yvonne. Le preguntaba en secreto por sus datos de contacto. No podía permitir que eso pasara. Así que le dije deliberadamente a Yvonne que no me gustaba Julián y la insté a que se alejara de él. Nunca esperé que fuera tan insistente. Incluso después de todos estos años, no podía dejar que Julián triunfara. Por lo que sabía de Yvonne. Ella era bondadosa. Si persistía, me perdonaría tarde o temprano. Esa niña testaruda. Así que al principio esperaba afuera del dormitorio de Yvonne todos los días. Se molestó al verme. Pero poco a poco dejó de alejarme tanto. Pensé. Yvonne debe estar a punto de perdonarme. Pero entonces. Yvonne dijo algo que destrozó mi esperanza. Ya no somos del mismo mundo. ¿Cómo podríamos no ser del mismo mundo? Así es. Yvonne seguía enfadada conmigo. Estaba furiosa porque la había lastimado a través de Chloe. Bueno. Se lo compensaría. Le daría mi apoyo. Aunque dijera que nunca le gusté. Me negué a creerlo. Desde entonces lo intenté con más ahínco. Cuando me enteré de que Yvonne no se sentía bien, pasé toda la mañana preparando sopa. Pero no solo se negó a aceptarla. Incluso lo soltó. Dijo que le daba asco. Dijo que no quería a nadie. Me quedé atónito. ¿De verdad era cierto? Vi a Julián irse con ella. Y no la seguí. Debí saber que nunca fui digno de ella. Una vez que me di por vencido, regresé a Chongqing. Chloe vino a buscarme varias veces. Pero la rechacé cada vez. Se burló. Decir que era repugnante que nunca apreciara nada una vez que lo tenía. Quizás tenía razón. Cuando Yvonne estaba a punto de irse al extranjero. Le pregunté por qué no podía perdonarme. ¿Por qué no podíamos al menos ser amigos? Me miró y dijo. ¿Y si me hubieras matado alguna vez? En ese momento lo entendí todo. Con razón mi solicitud para la universidad no se había adaptado a esta vida. Con razón Yvonne se había mantenido alejada de mí. Una y otra vez. Todo era venganza. Después de renacer, ya no me importa a dónde va Ethan. Ya no discuto con él sobre donar todas sus asignaciones a las viudas de sus camaradas caídos. Y desde luego ya no amenazo con la muerte solo porque quiere retrasar nuestro matrimonio. Pensé que ya era suficiente. Pero entonces, ¿qué pasó? Me pidió que renunciara a mi oportunidad de convertirme en trabajadora permanente en la fábrica textil. Dijo, Sherry está criando a un hijo sola, no es fácil. Como esposa de un miembro de la familia. Deberías tener la conciencia de hacer sacrificios. No seas tan mezquino. Sonreí. Asintió. Y dijo que sí. Inmediatamente miró el calendario en la pared. Pronto que suspiró. Me iría a la universidad en el sur. En cuanto a la fábrica textil, dentro de 2 años. Los despidos empezarían de todas formas. ¿Vale la pena armar un berrinche solo porque les di a Sherry y a su hija la fruta enlatada que conseguimos en la unidad? Es viuda y cría a un niño sola,
¿no podrías ser más comprensiva? Cuando murió Hun-Li, lo único que no pudo dejar ir fue a su esposa y a su hijo. Si no los cuido, ¿cómo podré volver a verlo? Al ver a Ethan sosteniendo esa lata de fruta tan familiar, me temblaron las manos. Esta escena me lo dijo claramente: el cielo me ha dado una segunda oportunidad. Recordé la tragedia de mi muerte y mi vida pasada, me dolía el corazón. Ante los ojos de todos. No merecía a Ethan. Ni por mi pasado ni por mi apariencia. Era muy inferior. Él era un comandante de batallón condecorado por su valor. Yo era solo una huérfana de un remoto pueblo de montaña. Sin poder ni influencia. Si no fuera por la deuda de vida que mi abuelo tenía con la familia de Ethan. Y su último deseo de que me casara con Ethan, nunca nos habríamos cruzado. Ya es mi tercer año viviendo con la familia de Ethan. Y es el año en que Ethan debía cumplir nuestro compromiso. Pero no hace mucho. La anguila del esposo de Serry murió en acto de servicio. Antes de morir, Ethan prometió cuidar de Serry y su hija por el resto de sus vidas. En mi vida pasada, renuncié a la oportunidad de estudiar en el extranjero con fondos estatales para estar con Ethan. Durante más de 40 años. Me esforcé por su familia, cuidando a sus padres. Criando a su hijo. Aún en mi lecho de muerte. Vi a Ethan de la mano de Serry. Preparando una gran celebración por su 50º aniversario. Y el hijo que crié con mis propias manos se casó con su hija a mis espaldas. Convirtiendo un edificio de 4 pisos en un lugar para celebrar una reunión familiar. Sin mí. En ese momento sus padres sintieron desprecio. La traición de mi marido. La indiferencia de mi hijo. Todo me hizo sentir amargada y agraviada. ¿Por qué? ¿Por qué cuando sus padres estaban postrados en cama, yo los cuidaba día y noche, pero él se entretenía afuera? ¿Por qué el hijo que di a luz y crié con dolor me pidió el divorcio por escrito? Alegando que no era lo suficientemente buena para su padre. ¿Por qué desperdicié toda mi vida en ellos? Aferrándome a mi último aliento, me arrastré hasta las puertas de la universidad. Pensé, habrían sido diferentes las cosas si no me hubiera casado con Ethan. Pero antes de poder responder a esa pregunta, morí. Cuando volví a abrir los ojos, el cielo me dio una segunda oportunidad. Renací justo antes de irme a la universidad. Todo podía cambiar. Mirando a Ethan, ahora intenta persuadirme con seriedad. Se me pusieron los ojos rojos. Entiendo. Dals la fruta. Dije. Ethan se quedó atónito por un momento. Luego se tapó la boca con una tos. No te preocupes. La próxima vez no lo volveré a decir. Esa frase me la sabía bien. Fue igual que cuando me pidió que le cediera mi habitación en mi vida pasada. No respondí. No me molesté en decirle que la fruta enlatada era para mi bronquitis. Como me lo recetó el médico. En cambio, me di la vuelta y salí. El calendario indicaba que hoy era la fecha límite de inscripción. La carta de admisión aún no había llegado. Todos los errores estaban en el punto de partida. Y tuve la oportunidad de arreglarlo todo. Esta vez. No volvería a vivir una vida de tontería. Corrí hasta la oficina de la fábrica. Director. Ya me decidí. Quiero ir a la universidad. El director pareció sorprendido. Luego preguntó con cautela. ¿Seguro? Si te vas, no volverás en 5 años. Y está en el sur. Aunque eres el mejor técnico de la fábrica, es comprensible que quieras quedarte por Ethan. Están a punto de casarse. Todos pensaban que no llevaría a Ethan al sur para estudiar. Pero había vivido toda una vida de nuevo, ¿cómo podía dejar que me frenara y desperdiciara otra vida? Director. Lo he pensado bien. Quiero ir. Y Ethan. Él también querría que yo mejorara. Al final, el director estuvo de acuerdo. Dijo que la carta de admisión y el billete de tren estarían listos en un par de días. Debería ir a casa a empacar, ya que solo faltaba una semana para que empezara el semestre. Aliviado. Salí de la oficina. En la puerta de la tienda estatal vi. Ethan empujaba una bicicleta.
Caminaba con Sherry y su hija Jenny. Vestía su uniforme militar. Alta e imponente. Llevaba un vestido sintético rojo. Elegante y delicada. Y su hija Jenny se aferraba al brazo de Ethan, llamándolo dulcemente papá. Cualquiera pensaría que eran una familia feliz. Fingí no verlos y pasé de largo. Pero Sherry con su mirada penetrante gritó, Yvonne. No me malinterpreten, es Jenny. Ella no lo sabe y no para de preguntar a dónde fue su papá. Así que Ethan amablemente le dijo que él sería su papá de ahora en adelante. Antes de que pudiera responder, Ethan añadió rápidamente, no te preocupes. Yvonne no es de las que son mezquinas. Es generosa y comprensiva. Al principio. Me sentí incómoda. Discutí con Ethan sobre eso varias veces. Pero siempre. Él decía, su padre murió por la patria. Son solo unos pobres almas. Como esposa de un comandante de batallón, debería ser más comprensiva. Así de simple. Me tragué toda mi amargura en silencio y la soporté toda la vida. Pero, ¿quién qué? ¿Quién intentó comprenderme? Pensando en esto, una leve sonrisa se dibujó en mis labios al responder, claro que no. Jenny quiere llamarlo papá. Lo apoyo totalmente. Fruncí el ceño ligeramente al oír esto. Quizás no esperaba que fuera tan generoso hoy. Su mirada inquisitiva se posó en mí. Pero no lo miré. Mis ojos se posaron directamente en Sherry. Tenía un rostro hermoso, incluso a sus 50 años en mi vida pasada. Aún conservaba su encanto. En cuanto a mí, años de tareas domésticas me habían pasado factura. Y me veía desgastada y envejecida. No me extraña. No me extraña que conquistara el corazón de Ethan. Justo entonces. La dependienta me trajo el vestido recién hecho. Con solo una mirada, lo reconocí. Esa era la tela que había guardado durante 2 años en mi vida pasada. Con la intención de hacer un hermoso vestido de novia. Ahora, Ethan se la había regalado a Sherry. Una expresión incómoda apareció en su rostro mientras se apresuraba a explicar. Yvonne, no me malinterpretes. La ropa de Sherry le quedaba un poco pequeña. Vi que sobraba tela en casa. Así que se la di. Respondí con calma. Está bien. Es solo tela que iba a usar para mi vestido de novia. Y se lo diste a otra persona. La cara de Ethan se congeló. Lo siento. No lo sabía. Te prometo que te compraré uno nuevo antes de la boda. Sherry puso cara de lástima e intentó devolverme el vestido. Lo siento, Yvonne. Aquí. Devuelve el vestido. Me pondré una talla menos. Al ver el vestido, está claro que no es de mi talla. Solo sentí asco. Este color te sienta bien. Quédatelo. Sin dedicarles otra mirada, me di la vuelta y me fui, ignorando sus expresiones de asombro. Al llegar a casa, empecé a empacar mis cosas. Este apartamento de 2 habitaciones fue un regalo de bodas del abuelo de Ethan. Nos mudamos hace 2 años. Pero había muy poco en esta casa que realmente me perteneciera. Lo único que tenía eran los suéteres y bufandas que le había tejido a Ethan a lo largo de los años. Nunca tuve la oportunidad de dárselos. Ahora, no hacía falta. Los empaqué todos. A la mañana siguiente los llevé al mercado negro y los cambié por 50 yuanes. Aunque la fábrica financiaba mi educación. Siempre era bueno tener algo de dinero a mano. Después compré algunas cosas esenciales y me fui a casa. Justo cuando entré al complejo residencial, vi que las luces se encendían y luego volvían. Estaba a punto de entrar cuando oí a Sherry hablar en voz baja. ¿Seguro que puedes darme el cupón de tela de Yvonne? Están a punto de casarse, ¿verdad?, respondió Ethan. No pasa nada. Ya solicité posponer la boda con el equipo. Todavía hay tiempo. Ya se lo compensaré más tarde. Sherry dijo entonces con un tono aparentemente abatido. ¡Qué bien! Les tengo muchísima envidia. A diferencia de mí, que soy viuda y tengo un hijo que me acompaña. Ethan. Cuando te cases, ¿seguirás cuidándonos?
Sin dudarlo, respondió Yvonne. Por supuesto. No le des demasiadas vueltas. En cuanto a Yvonne y a mí. Si no fuera por el compromiso que organizó mi abuelo, nunca habríamos estado juntos. Apreté los puños con fuerza para reprimir la amargura en mi corazón. Aunque ya había decidido dejarlo ir, todavía me dolía oír a mi prometida hablar tan mal de mí. Una vez que me recompuse, entré en la casa como si nada hubiera pasado. Ethan se levantó inmediatamente. Yvonne. Ya volviste. Traje especialmente tus albóndigas braseadas favoritas de la cafetería. Ven a lavarte y a comer. Me quedé atónito. En ambas vidas. Ethan rara vez hacía esas cosas. Al sentarme vi a Jenny dividir las 3 albóndigas, una para ella y otra para Sherry. Una para Ethan. Ni una para mí. Viendo esto, Ethan me dio inmediatamente la albóndiga de su propio plato. La habitación quedó en silencio. Salvo por el ruido del niño comiendo. Después de cenar, me encerré en mi habitación. Pronto, una noche. Ethan llamó a la puerta. Abrí la puerta con impaciencia. Solo para descubrir que Sherry y su hija seguían allí. Entonces Ethan habló. Yvonne, la casa de Sherry tiene una gotera y no se puede arreglar de inmediato. Estaba pensando que podrían quedarse aquí por ahora. Tu habitación es más grande. ¿Podrías mudarte a la mía y dejarles esta? Si esta fuera tu vida pasada. Nunca habría estado de acuerdo. Pero ahora. No solo no estaba enojado. Incluso sonreí y dije, claro. Son la esposa y el hijo de tu compañero de armas, es lo justo. Después de todo, en 5 días me iría de aquí para siempre. Ya no importaba a quién dejaba vivir en esa casa. A la mañana siguiente Ethan trajo a Sherry y a su hija con sus maletas. Me parecieron un espantajo. Así que fue el momento perfecto cuando el supervisor me llamó para recoger mi notificación de admisión y el billete de tren. Así que salí. De regreso me encontré con el antiguo superior de Ethan, el señor Chen. Se enteró de que iba a la universidad en el sur y me preguntó, ¿y Ethan? ¿No te vas a casar? Negué con la cabeza. No somos el uno para el otro. El señor Chen intentó persuadirme. Diciendo que Ethan era la mejor opción que podía encontrar, dadas mis circunstancias actuales. Pero él no sabía cuánto me había arrepentido de haberme casado con él en mi vida pasada. Después de pedirle al señor Chen que guardara este secreto, me fui a casa. Tan pronto como entré vi a Sherry con mi delantal. Cocinando en la cocina. Su hija estaba usando crayones para garabatear por todo mi mantel favorito. Y Ethan, que solía tener una obsesión seria con la limpieza. Observaba a Jenny con cariño, sin el menor disgusto. Los ignoré y fui directo a mi habitación. Poco después, Ethan llamó a mi puerta y me dio un manojo de lichis frescos. En aquella época 30 yuanes la libra era un precio desorbitado. Yvonne, ya vacié mi habitación. Dormiré en el sofá esta noche. Descansa aquí. Asentí y tomé la fruta. Estaba a punto de cerrar la puerta cuando Ethan dudó y dijo. Hoy me encontré con el director de tu fábrica. Ethan me dijo que siempre y cuando consigas un puesto fijo. Te asignarán una casa, Yvonne. Mira. Sherry empezó a trabajar en su fábrica hace 6 meses. Está criando a un hijo sola, no es fácil. ¿Podrían cederle su puesto? Por ahí. Ella y su hija tendrán un lugar donde vivir. Creo. Como esposa de un comandante de batallón, deberías tener esa conciencia ideológica. Piensa en el colectivo. Sé desinteresado y noble. En mi vida anterior, Ethan me dijo exactamente lo mismo. Como no soportaba separarme de la casita que estábamos a punto de construir juntos, rechacé la oferta de la universidad pública sin decírselo a nadie. Pero lo que no esperaba era que al día siguiente, Ethan me pidió que dejara mi puesto fijo por Sherry. Me negué. Y tuvimos una gran discusión. Al final, no tuvo más remedio que echarse atrás. Al año siguiente. Sherry. Patrocinada por Ethan.
Presentó el examen de admisión a la universidad para adultos y se fue al extranjero a estudiar. Con el tiempo se convirtió en una profesora muy respetada que regresó a la universidad. Pero 2 años después, la fábrica textil enfrentó su primera ola de despidos. Pensando en todo esto, asentí con decisión. No hay problema. Estoy de acuerdo. Ethan estaba emocionado. Me tomó la mano y dijo: Yvonne, siento que tengas que sacrificarte. No te preocupes. Una vez que Sherry y su hija se instalen, nos casaremos. Sin duda, te trataré bien en el futuro. Asentí superficialmente. Está bien, Ethan. Pero lamentablemente no habrá futuro para nosotros. En los próximos 2 días. Intentaba evitar ver a Ethan. Cuando llegaba del trabajo inventaba excusas para quedar con los vecinos. 3 días antes de mi partida, regresé a casa tarde por la noche desde la casa del vecino y la encontré hecha un caos. El equipaje que había empacado con tanto cuidado estaba roto. Y las piezas de evaluación en las que tanto había trabajado habían desaparecido. Alarmado. Corrí a la habitación contigua y, efectivamente, Jenny sostenía unas tijeras. Cortaba pedazos de mi proyecto en pedazos y los tiraba como si fueran basura. Cuando me vio, no parecía asustada en lo más mínimo. En cambio, levantó la tela que tenía en la mano y dijo: Tía, tu tela es muy bonita. Con ella hice ropa para mi muñeca. Mira. Frente a mí, la muñeca sucia estaba envuelta en mi tela más preciada. Ahora estaba lleno de agujeros. Me zumbaba la cabeza. Se la arrebaté de las manos. ¿Quién te dio permiso para tocar mis cosas? Sorprendida por mi repentina acción, Jenny rompió a llorar de inmediato. ¡Qué mala mujer! ¿Cómo te atreves a pegarme? Le diré a Ethan que te eche. Gritó. Entonces se tiró al suelo y lloró aún más fuerte. Ethan entró corriendo, alarmado por su llanto. ¿Jenny? ¿Qué pasó? La levantó. Preocupado. Mientras los ojos de Sherry se llenaban de lágrimas. Yvonne, si no quieres que vivamos aquí, solo dilo. Dijo: no hace falta que te desquites con una niña. Solo usó un poco de tela para hacerle un vestido a su muñeca. ¿De verdad fue tan terrible? Entonces corrió hacia la foto conmemorativa en la pared y lloró. Celo. Mira esto. Moriste por la patria. Y ahora a tu esposa e hija las están acosando así. ¿Qué te pasa, Ethan? Al verlas llorar desesperadamente se agachó y me entregó la tela hecha jirones. Yvonne, sé cuánto significa esto para ti. Me disculpo en nombre de Jenny. Su gesto me ablandó por un momento, nunca me enojaba y él se pondría de mi lado. Pero al segundo siguiente lo que dijo me congeló el corazón. Pero pase lo que pase. No debería ser tan mezquina con una niña. Yvonne. Discúlpate con Sherry y Jenny. Y terminemos con esto. Ethan frunció el ceño y me miró con desaprobación. Solté una risa fría. ¿Por qué debería? Detrás de mí, Sherry empezó a llorar aún más fuerte. Jenny solo se llevó a Ryu y sus cosas por accidente. Como mucho, te compensaré como su madre. ¿De verdad necesitas tener relaciones sexuales con un niño? Estaba tan furiosa que me reí. Levanté la ruda y la tela. ¿Compensar? ¿Cómo? Estas fueron mis evaluaciones de meses de noche sin dormir y trabajo duro. Dime. ¿Cómo planeas compensar eso exactamente? La cara de Ethan cambió. ¿Estas eran las piezas en las que te quedaste despierto toda la noche trabajando? No dije nada. Temblando de rabia, Sherry intentó hablar de nuevo. Pero Ethan la detuvo y la envió a la sala. Cerró la puerta y suspiró mientras me abrazaba. Yvonne. Jenny es solo una niña. No lo decía en serio. Eres adulta. ¿No podrías ser más indulgente? Sé que es incómodo que Sherry y Jenny vivan aquí. Lo prometo. Se mudarán pronto. Entonces podremos tener nuestra vida juntos. Así que, por favor, sé una persona mayor y no te pongas al nivel de un niño.
¿De acuerdo? En mi vida pasada. Ethan dijo lo mismo. Yvonne, no deberías discutir con un niño. Todavía es una niña, ¿por qué ser tan dura con ella? ¿Pero por qué debería seguir aguantando? ¿Debería seguir siendo pasiva y obediente como la última vez? ¿Desperdiciando el resto de mi vida en silencio? Miré la ruda y la tela en mis manos, irreparables. Igual que mi relación con Ethan. Rota sin remedio. Lo aparté. Y ante su mirada atónita, recogí la muñeca sucia del suelo y la tiré por la ventana. Esta vez no me rendiré. Después de cerrar la puerta del dormitorio. Podía oír a Jenny gritar en la casa de al lado. Llorando desconsoladamente por su muñeca favorita. Ethan pasó más de una hora convenciéndola. Le prometí comprarle la muñeca más nueva a la mañana siguiente. Solo entonces se tranquilizó. Al día siguiente habiendo cumplido mi obsesión. Los tres salieron de la mano. Inmediatamente saqué la maleta que ya tenía preparada y decidí irme temprano. Antes de irme, dejé una carta para romper el compromiso. Junto con 2 líneas. Ethan. Me voy. En cuanto al compromiso. Considéralo anulado. Sé de las promesas que les hiciste a Sherry y a su hija. También sé que soy una carga para ti. Bueno. Ya está decidido, les deseo felicidad a ambos. Luego un suspiro bajo. Tomé el autobús a la estación y cambié mi billete para la siguiente salida disponible. Solo después de subir al tren, las emociones tensas de los últimos días finalmente comenzaron a relajarse. Mirando por la ventana la exuberante vegetación. Un paisaje vibrante. Mi ánimo mejoró al instante. En mi vida pasada. Lo desperdicié todo por la familia de Ethan. Atrapado en esa casita cuadrada. Sin poder respirar. Morí sin ver el mundo exterior. Pero ahora. Vuelvo a vivir. Ya lo entendí. Ya nada puede detenerme. El compromiso con Ethan nunca fue su deseo. Así que está bien si no le importo. Mi vida tiene cosas más importantes que solo él. Esta vez. Voy a la universidad en el sur como representante de la fábrica. Para estudiar las últimas tecnologías textiles en respuesta a la demanda de reforma económica del país. Comparado con eso. Ethan parecía completamente insignificante. Después de más de 10 horas de balancearme y dar tumbos en el tren, por fin llegué a la universidad. Mis compañeros me ayudaron a inscribirme en la secretaría académica. Pronto empezó el semestre. Sentado en el aula. Me sentí como si hubiera renacido. En mi vida pasada, nunca tuve la oportunidad de entrar a la universidad. Morí en la calle. En esta vida. Aprecio profundamente esta oportunidad. Aparte de comer y dormir, pasaba todo el tiempo en el aula o junto a las máquinas aprendiendo todo tipo de técnicas textiles. Siempre que escucho, le hablo al profesor sobre el futuro desarrollo de la industria textil desde el podio. Una amargura inexplicable se apoderó de mi corazón. Recordé cómo. En mi vida pasada. Siempre que hablaba de la universidad, la madre de Adán se burlaba de mí. Celosa. No. Sherry entró a la universidad por su propia cuenta e incluso estudió en el extranjero. No como tú. Confinada en casa como ama de casa. Pero casarte con Ethan fue lo más afortunado que te ha pasado. Una mujer que solo sabe limpiar lo que un hombre querría. No sabes lo afortunado que eres. Con razón el hijo de Ethan no es tan cercano a ti. Mira qué paciente y cariñosa es Sherry con los niños. Les cuenta un montón de historias interesantes. No es que siempre tuvieras esa cara de gruñón. En ese entonces realmente creía que si los trataba bien. A cambio me tratarían igual. Así que cuanto más decían cosas así, más me esforzaba. Poco a poco me perdí. Esperando un poco de su reconocimiento. Solo cuando morí me di cuenta de lo absurda y patética que había sido mi vida. Tras reflexionar un rato, dejé atrás todos esos recuerdos. Puse toda mi energía en mis estudios. Finalmente, tras cumplir con mi ATSI, me adapté a esta nueva vida plena y dejé atrás todo lo relacionado con la familia de Ethan.
Pero no esperaba que apareciera de repente un invitado inesperado. 3 meses después, me encontré con Ethan otra vez. Mis compañeros y yo acabábamos de salir de la cafetería y nos dirigíamos a clase cuando lo vimos cubierto de polvo y cansado. De pie bajo el edificio de enseñanza con una bolsa de viaje en la mano. Fruncí el ceño. ¿Por qué estás aquí? Me miró con incredulidad. Solo cuando abrí la boca para hablar, me confirmó que era Iván. Porque estudiaba diseño de moda. Solíamos usar lo último en clase. Gracias al clima húmedo del sur, mi piel se había vuelto mucho más clara. Ya no tenía el aspecto cetrino y desgastado de antes. Así que su sorpresa tenía sentido. Pero él, por otro lado, parecía exhausto y desaliñado. Con una barba desaliñada y un uniforme militar arrugado y manchado de aceite. Perdí la paciencia. Di lo que tengas que decir. Estoy ocupado. Saliendo de su shock. Los ojos de Ethan se enrojecieron mientras preguntaba con enojo. Iván, ¿por qué cancelaste el compromiso? ¿No habíamos acordado obtener nuestro certificado de matrimonio después de que Sherry y su hija se instalaran? Su tono estaba lleno de ira y confusión. Lo miré con frialdad. Ethan, ¿cuándo dije que conseguiría ese certificado contigo? Y además, ni siquiera me avisaste del retraso de la boda. Así que creo que la nota que te dejé, cancelando el compromiso, ¿fue lo suficientemente formal?, preguntó Ethan. ¿Desconcertado? ¿Por qué? Iván, ¿no fue nuestro compromiso algo que ambos aceptamos? Si es porque Jenny rompió accidentalmente su tela la última vez. Me disculpo por ella. Casémonos después de que te gradúes y regreses. ¿De acuerdo? Al terminar de hablar, intentó agarrarme la mano, pero terminó tirando la tela que sostenía al suelo. Al instante, recordé la tela que Jenny había destrozado. Y le di una bofetada en la cara. Usé todas mis fuerzas. Dejé una huella roja en su mejilla. Me miró en shock. Aturdido. Quería enojarse, pero miraba a los estudiantes que pasaban a nuestro alrededor. Se contuvo y suspiró. Iván, sé que estás enojado con Jenny Ryu y su tela, y estás molesto. Así que no te culpo por esta bofetada. Pero los niños en casa seguro que se meten con las cosas. Si hubieras guardado la tela bien, esto no habría pasado. Al final, en parte es culpa tuya también. Solté una risa amarga. Ella destrozó la tela de mi maleta. ¿Y ahora me culpaba por no guardarla bien? Y Jenny claramente había actuado mal ese día cuando Ethan se la llevó. Aún tenía tiempo de hacerme muecas. Pero yo lo sabía. Aunque se lo dijera, no me creería. Nunca esperé que se pusiera de mi lado como lo hizo con Sherry. Pero tampoco esperaba que me culpara solo para defenderlos. Me burlé. Asan, Ethan. ¿Qué eres para ella como para disculparte en su nombre? Y además, fui yo quien arruinó sus cosas. ¿Ahora me culpas solo para que me disculpe? Fuiste tú quien me obligó a dejar mi habitación. No tuve más remedio que guardar la tela en mi bolso y cerrarlo bien. Dime de qué otra manera debería haberlo guardado. Ethan hizo una pausa. Yvonne. No quise decir eso. Aquí está la traducción al inglés de tu último texto. Fue Sherry quien dijo que esas telas estaban tiradas en la cama. Así que ya no importa. Ya no hay conexión entre nosotros. No vuelvas a buscarme. Me di la vuelta para irme. Pero Ethan me agarró la mano con fuerza y no me soltó. Yvonne, hubo un malentendido. Por favor. Déjame explicarte. ¿De acuerdo? Nunca quise romper el compromiso. Si se trata de Sherry y su hija, les diré que se vayan en cuanto llegue a casa. Simplemente estemos juntas. ¿De acuerdo? Me burlé. Ethan. ¿Cómo te atreves a decir eso? Claro. Quizás no querías terminar el compromiso. Pero estando conmigo me veías como una carga. No.
Escuché todo lo que le dijiste a Sherry ese día. Si no fuera por el compromiso, no se habrían alejado. En fin. Déjame hacerte un favor. Cumpliré tu deseo de que los tres sean una familia feliz. Cuando dije esas palabras, no sentí nada más que alivio. Ni rabia. Ni resentimiento. Solo paz y alegría. Ethan se quedó allí atónito. Luego levantó la vista presa del pánico. Yvonne. Saliste. Lo entendiste mal. Ese día. Solo estaba diciendo tonterías. Nunca tuve intención de no casarme contigo. En cuanto a Sherry y Jenny. Sabes que le prometí a Hyunji antes de morir que cuidaría de ellos. También es una orden de la unidad. No hay nada entre ella y yo. Juro por mi honor de soldado que no hay absolutamente nada. En mi vida pasada, Ethan dijo exactamente lo mismo. Que él y Sherry eran inocentes. Que simplemente los compadecía. Pero después del matrimonio, todo giraba en torno a Sherry. Incluso cuando di a luz y casi muero por complicaciones. Ethan estaba en el parque jugando con Sherry y Jenny. Más tarde, el hijo por el que arriesgué mi vida se fue alejando poco a poco. Se volvió distante. Poco a poco. Finalmente, habiendo cumplido con el camino y con Sasha. Me enteré de su matrimonio con Jenny después de que la boda ya había terminado. Menudo chiste. Mirando hacia atrás. Todos esos días fingiendo ser generosa me dejaban llorando a diario. Era agotador. Pero ahora. Ya no tengo que fingir. Porque realmente no me importa. Sin expresión. Miré a Ethan. Ella es tu promesa a tu camarada. Deberías cuidarla. Pero Ethan, no tolero a un marido que me abandona por otra mujer. Eso es todo. De ahora en adelante. Tú vives tu vida. Y yo viviré la mía. No nos entrometamos más. Ethan se rascó la cabeza con frustración. Yvonne. ¿Por qué no me crees? Solté una risa burlona. ¿Por qué? Porque ya pasé por ese matrimonio fallido una vez. No pienso volver a pasar por eso. No pude evitar recordarlo. En mi vida pasada. Incluso quise adoptar legalmente a Jenny. Me dijo que no quería que Jenny creciera sin padre. Como yo. Sabía cuánto odiaba ese tema. Pero lo mencionó una y otra vez. Por el bien de Sherry y su hija. Me apuñaló en el corazón una y otra vez sin dudarlo. Igual que ahora. Cuando dice que no hay nada entre ellos. Pero pronto. Cada día se acercarían más. Pensarlo me daba asco. No quería seguir discutiendo con él. Ethan, me lo he pasado bien. Ya está bien. He decidido romper el compromiso. Después de dejarte me di cuenta de que el mundo exterior es realmente maravilloso. La Yvonne que te seguía ya no está. Vete. No quiero volver a verte nunca más. Me di la vuelta y me alejé sin mirar atrás. Al segundo siguiente Ethan intentó perseguirme, pero alguien lo agarró del brazo. Yvonne. ¿Estás bien? Vi a un tipo acosándote. Dijo el recién llegado. Era Ryan. Mi superior del mismo departamento. El día que llegué a la estación de tren de Nanchen, fue él quien me recogió. De camino me enteré de que él también era de Pekín, pero había pasado unos años en el extranjero con su tío. Más tarde. Entró en esta universidad. Ahora, me protegía. Mirando furioso a Ethan. Camarada. No eres un estudiante aquí. Así que no deberías estar en el campus. Además, acabo de ver que te estabas burlando de uno de nuestros compañeros. En ese momento sonó el timbre de clase y los estudiantes comenzaron a reunirse. Observando cómo se desarrollaba la escena, Ethan palideció de vergüenza. No. No es así. Tartamudeó. Yvonne es mi prometida. Vine a llevármela conmigo. Ryan se giró hacia mí. ¿Es cierto lo que dijo?
Negué con la cabeza como un tambor. No. Escribí una carta para romper el compromiso incluso antes de irme. Ya no tenemos relación. Ethan se puso frenético e intentó agarrarme. Yvonne. No puedes decir eso. No estoy de acuerdo con la ruptura. Me dirigí a Ryan. Estudiante de último año. Este tipo es muy molesto. Me molesta a diario. ¿Puedes pedirle al consejo estudiantil que lo expulsen? Ryan asintió. Luego le dijo a una compañera cercana que llamara a seguridad del campus. Muy pronto Ethan fue escoltado fuera del campus y enviado de vuelta a Pekín por abusar de un estudiante. Pero él no se rendía. Me enviaba cartas certificadas todos los días. Tantas que no me quedaba más remedio que ir a la oficina de correos a recogerlas. En esas cartas escribió, Yvonne. Créanme o no, la verdad es que no tengo nada que ver con Sherry. Estudien mucho en el sur. Esperaré a que regreses para que podamos registrar nuestro matrimonio. Fingiré que la ruptura nunca ocurrió. Juro que te trataré bien. Las promesas de Ethan siempre eran fáciles. Dijo esas palabras incontables veces en mi vida pasada. Pero luego se puso muy cariñoso con Sherry. Rompí cada carta y mi código telegráfico. De ahora en adelante. Las cartas se enviarían a otro lado. Siempre y cuando dejara de molestarme. Estaba bien. Esta vida. Nunca volvería a tener nada que ver con él. Finalmente habiendo cumplido mi sueño. Sin el acoso de Ethan, pude concentrarme de nuevo en estudiar tecnología textil. Ver esas telas aparentemente ordinarias transformarse en todo tipo de hermosas prendas, según mis habilidades, me dio una gran sensación de logro. Además, otra persona empezó a aparecer con frecuencia en mi vida, mayor que yo. Lian. Al principio. Dijo que le preocupaba que Ethan volviera y perturbara mi vida. Así que se encargó de acompañarme a la escuela y de regreso todos los días. Dado el tamaño del campus, a menudo me llevaba entre los edificios docentes en su gran bicicleta de 28 pulgadas. Más tarde empezó a traerme regalos. Aunque nunca los acepté. Sabía que le gustaba. Era difícil ignorar esa mirada cariñosa. Dijo que le atraía profundamente la fuerza y la resiliencia que veía en mí como mujer. Sonreí, pero no dije nada. Después de haberme mudado a Second Life, solo quería concentrarme en mis estudios. En cuanto al amor, eso podía esperar. Aún no tenía el valor de empezar otra relación. Finalmente el rumbo cumplió mi obsesión. Después de 5 años, mi trayectoria como estudiante universitaria pública llegó a su fin. Me gradué con una calificación sobresaliente y di un discurso a los nuevos estudiantes. Cuando mis bocetos de moda se exhibieron en el escenario, el público estalló en vítores. En ese momento cumplí mi sueño. Gané los premios Everall de diseño de moda nacionales e internacionales. Después de graduarme, rechacé ofertas de empresas extranjeras y decidí regresar a Pekín. Después de todo, mi educación había sido financiada por la oficina de la fábrica. Y era hora de contribuir y brillar. Inesperadamente. Tan pronto como salí del lugar, me encontré con Ryan con un ramo de flores. Se arrodilló y dijo: Iván. Sé que te han herido y amado antes. Pero aún así quiero decírtelo. Me gustas. ¿Quieres ser mi novia? Te amaré con toda mi vida. Su compañía silenciosa durante los últimos 5 años me había ablandado el corazón. Entre los vítores de nuestros compañeros, mi corazón por fin encontró su hogar. Lo haré. Al día siguiente Ryan y yo tomamos el tren de regreso a Pekín. En camino, nos encontramos con la hermana Wan, de la fábrica de algodón. Ella se había dedicado al negocio. Me contó que Ethan y Sherry se casaron legalmente el año pasado. Por ella, me enteré de que después de que Ethan regresara a Pekín de la universidad, alquiló una casa solo para Sherry y su hija. Aunque Sherry insistió repetidamente en que no era necesario y dijo que podían quedarse en la misma casa, Azam se negó, alegando que sería inapropiado que un hombre soltero viviera con una viuda y su hijo. Debido al revuelo que Ethan causó en la universidad,
sus superiores se enteraron y emitieron una sanción disciplinaria. Le prohibieron salir de Pekín sin permiso durante 5 años. Así que intentó escribirme, pidiéndome perdón. Más tarde, Serry y Ethan visitaban frecuentemente su casa. Mencionaban la enfermedad de Jenny o el acoso escolar. Una vez, durante el festival del medio otoño, ella lo emborrachó y acabaron en la misma cama. Los vecinos los atraparon a la mañana siguiente. Causó un escándalo enorme que todo el condado supo. Como Jenny siempre había llamado a Ethan papá, la gente empezó a sospechar que me había alejado esta intrigante pareja madre-hija. Pero ya estaba en el sur. Sin manera de aclararlo. Finalmente, habiendo cumplido con lo que me había pedido, me arrepentí. Las autoridades silenciaron el asunto y ordenaron a Ethan que se casara con Serry. Tras decir todo esto, la hermana Wan señaló a Ryan. ¿Quién me cogía de la mano? Y dijo, Yvonne. Tienes muy buen ojo para guiar a Serry y a su hija desde el principio. Ir al sur para la universidad. Y encontrarte con un hombre tan guapo. Creo que es mucho mejor que Ethan. Sonreí y no dije nada. Pero en el fondo, me sentí verdaderamente afortunado. Afortunado de haber renacido antes de entrar a la universidad. Afortunado de haber evitado el caos de mi vida anterior. Tuve la suerte de encontrar a alguien que me quería de verdad. Después de bajar del tren, Ryan y yo fuimos a la oficina de la fábrica. Antes de graduarme, un fabricante extranjero me contactó para colaborar con la fábrica de algodón. Este viaje fue principalmente para hablar sobre ese asunto. Tras una tarde de reuniones, decidimos organizar una reunión de movilización en la fábrica al día siguiente. Reuniríamos a todas las trabajadoras desempleadas y seleccionaríamos a un grupo de trabajadoras cualificadas para el proyecto. Cuando el empleado me entregó la lista de desempleados, vi inmediatamente el nombre de Serry. Igual que yo en mi vida anterior. Ella estuvo entre el primer grupo en ser despedida. Arqueé las cejas, pero no dije nada. A la mañana siguiente, Ryan y yo llegamos a la fábrica. De repente una voz familiar nos llamó desde atrás. Yvonne, ¿de verdad que regresaste? Te lo advierto. Ethan y yo ya estamos casados. Esto no tiene nada que ver contigo. Serry parecía satisfecha. Entonces pareció relacionarlo con la reunión del día. ¿Qué? ¿Te enteraste de que un diseñador viene a una reunión hoy? ¿Así que te presentaste sin pudor para intentar conseguir un pedazo del pastel? No lo olvides. Llevas 5 años sin trabajar en una fábrica. Ryan intentó acercarse, pero lo detuve y le respondí con calma. ¿Olvidar? ¿Cómo podría olvidarlo? ¿No fui yo quien te dio la cuota para el empleo a tiempo completo? Serry se enfureció al instante y me señaló la cara. A punto de empezar a maldecir. En ese momento, el director de la fábrica se bajó de un coche cercano y señaló a Serry. ¿Cómo te atreves a gritarle así al nuevo diseñador? Serry se quedó paralizada. Su cara de asombro. ¿Qué? ¿Te refieres al nuevo diseñador? ¿Es Yvonne? Serry cambió rápidamente su actitud dominante y puso cara de halago. Yvonne. Mi querida hermana. Debí haberte confundido, por favor, no te preocupes. Tienes que ayudarnos esta vez. Estos últimos 3 años, después de que te despidieran. Nuestra casa ha dependido completamente del estipendio de Ethan. Ha sido muy difícil. Entonces se acercó y me susurró al oído. Por favor, elígeme al seleccionar a las trabajadoras. Alguien suplicó. Me burlé y la aparté. Entrando a la fábrica con Ryan. Durante la reunión, presenté el vestido que traje del sur y expliqué su costura. Luego les pedí a todos que prepararan un forro en media hora. Mientras esperaba, visité la fábrica de algodón, un lugar donde trabajé duro en mi vida pasada. Pronto se produjo un suspiro sordo. Algunos habían completado sus tareas. Después de hacer mi selección, le pedí al secretario que anunciara la lista de los retenidos. Poco después se desató un revuelo amoroso abajo. Yvonne, esto es una represalia.
Solo tienes celos de que me casara con Ethan y te echara. La niña novia. Creí que eras bondadosa. Pero eres una mujer vil. Sherry gritó, lanzándole insultos. La dirección de la fábrica llamó a seguridad para que la sacaran y declaró que jamás la volverían a contratar. Antes de que se fuera, fui a buscar el forro que había hecho y se lo tiré. ¿Este es tu estándar? Incluso los recién graduados te superaron. ¿Por qué debería contratarte? Esto no es caridad. Enfurecido, Sherry se liberó de los guardias. Sacó un cuchillo y se abalanzó sobre mí. En el momento crítico, un par de manos agarraron la espada. La sangre corría. Ethan fulminó con la mirada a Sherry. Estás loca. Una cosa es atormentarme. Pero ahora le haces daño a Yvonne. Herida por su mirada desdeñosa. Sherry se desplomó. Sollozando. Es todo culpa tuya. No creas que no sé que sueñas con ella todas las noches. Ahora que ha vuelto. ¿Qué pasa con Jenny y conmigo? Ethan tiró el cuchillo a un lado. A punto de hablar. Pero llegaron los guardias y esposaron a Sherry. Se dio cuenta de que escapar era imposible. En esa época, alterar el orden público era un delito grave. Y la cárcel la esperaba. Ethan no mostró compasión. Prometí cuidar de Jenny. Ryan me abrazó rápidamente intentando calmarme. Temiendo que me hicieran daño. Más allá de él, vi los ojos tristes de Ethan fijos en mí. Yvonne. ¿Podemos hablar? Un momento. Apenas lo reconocí. En mi vida pasada, Ethan siempre fue vivaz y digno. Ahora. Se puso de pie y se afeitó. Con el pelo canoso. Lo siento. Siempre he querido disculparme por el pasado. Dijo. Después. Castigué a Jenny. Me quedé un momento confundido. ¿Podemos empezar de nuevo? Me burlé. Un teléfono, Ethan. ¿Has olvidado que estás casado? ¿Tanto te gusta la infidelidad? Aturdido por mi frialdad. Se secó las manos en los pantalones, nervioso. Puedo divorciarme de ella cuando regrese. Espérame. Imposible. Ah, bien, Yvonne. Deja de engañarte. ¿Puedes decir honestamente que nunca sentiste algo por Sherry? Dijiste que te importaba por obligación. Pero solo era una fachada para tu afecto. He prosperado desde que te dejé. Y ya no mereces estar a mi lado. Con eso. Tomé la mano de Ryan y me alejé sin mirar atrás. Detrás de nosotros, los sollozos de Ethan pasaron de gemidos a lamentos. De la tristeza al arrepentimiento. 2 años después me convertí en el propietario de la primera fábrica de ropa privada en Pekín. Nuestros vestidos de diseño se hicieron famosos. Incluso aparecieron en la gala del Festival de Primavera de ese mismo año. Ryan me propuso matrimonio. Y vi un amor inquebrantable en sus ojos. Pronto mi amor sí. Estaba embarazada. Un día, Ryan me llevó al hospital más grande de Pekín para una revisión prenatal. En la entrada, nos encontramos con caras conocidas. Desde nuestra última conversación. No había visto a Ethan. Oí que se jubiló pronto y regresó al campo con su familia. Ahora estaba encorvado. Empujaba una silla de ruedas ocupada por su madre, mi ex-suegra. Recientemente se había caído por las escaleras, lo que le provocó una parálisis parcial. A su lado estaba Jenny, ya adulta. Jenny, ¿puedes ayudar a papá a cargar algunas cosas? La abuela no puede moverse. ¿Y yo? ¿Por qué debería? No eres mi verdadero padre. Además, esta vieja apesta. No lo haré. Ella replicó. Saliendo corriendo. Luchando con las maletas, Ethan empujó la silla de ruedas. Al pasar a mi lado. Instintivamente levantó la vista y notó mi vientre ligeramente prominente. Se quedó paralizado. Inconscientemente se dirigió a la clase de novatos de Feltland. Pensó que si se hubiera casado con Yvonne, ya tendrían su propio hijo.
En lugar de esto, pasaron los años. Tuve un hijo y una hija. Ambos me tenían devoción. Ryan realmente cumplió su promesa de amarme con toda su vida. En mi 60 cumpleaños. Nuestra familia de 9 personas abarcaba 3 generaciones. Llena de alegría. Mi nieta insistió en ver las rosas que Ryan me compró. Al entrar a la casa, mencionó a un anciano durmiendo en el patio. La seguí para comprobarlo. Para mi sorpresa, era Ethan. Pero había dejado de respirar. En su mano tenía nuestro antiguo certificado de matrimonio. Con la palabra "lo siento" escrita. Ya no la necesitaba. Porque las rosas en mis brazos estaban en plena floración. Y estuve rodeada de una familia amorosa.